japoneses más importantes de nuestra generación. Según ha comentado en entrevistas, empezó a dibujar fanfic de los cómics más populares del momento en el instituto de manera autodidacta, lo que dio pie a su estilo tan experimental. Y fue animado por sus compañeros, por lo que decidió enviar muestras de su trabajo a revistas. Comenzó a tener algo de notoriedad tras ser aceptado como asistente para Shin Takahashi. Esto le permitió ir publicando sus primeras obras bajo el nombre de su editora, obras que acabaron siendo recopiladas y publicadas en 2 tomos bajo el título What a Wonderful World en 2002. Tras este primer asentamiento dentro de la industria del manga, la primera obra completa bajo su nombre se tituló Solanin en 2005. Una obra que trataba la vida de 5 jóvenes veinteañeros enfrentándose a su falta de expectativas en la vida. Esta obra fue aclamada tanto por la crítica como por el público, permitiendo a Asano escribir la que es hasta la fecha su obra más experimental, Buenas noches Pum Pum, en 2007. Pum Pum es considerado por muchos como uno de, si no, el mejor manga de la historia, y narra la vida del homónimo Pum Pum, desde su infancia hasta la adolescencia, tratando temas existenciales y nihilistas a través de la vida del pequeño Pum Pum. Su trabajo más reciente se llama Dead Demons The Distractions, que estuvo en publicación hasta febrero del año pasado. A lo largo de estas obras, Asano deja clara su intención de hablar de ciertos temas, en concreto sobre la desorientación de los jóvenes de su generación, víctimas de una crisis económica que, aunque no llegasen a comprender del todo, les afectaba en su día a día. Una generación obligada a madurar antes de lo que le tocaba, pero sin ninguno de los privilegios de ser adulto. Una generación obligada a seguir viviendo en casa de sus padres y ocupar empleos precarios por la falta de independencia económica. Una generación silenciada y obligada a resignarse a aceptar lo que les ha tocado vivir. Y es en esta situación donde se dan las historias de Asano. Asano cuenta con un estilo muy único y característico. Es relativamente realista y detallado y complejo, teniendo en cuenta el medio del que se habla. Pero son esos entornos realistas los que hacen que los elementos más extravagantes de su estilo destaquen aún más. Cuando ves una viñeta de cualquiera de sus obras, es imposible no deducir que es suya. Son los personajes que tienen relevancia en sus historias los que más extravagantes parecen. Elementos más bien fantásticos e incluso cómicos plagan a muchos de los personajes más importantes de las historias de Asano. Pero son los personajes con estos detalles los que más ocultan y los que más tienen que contar. Todo esto acompañado con composiciones excelentes, donde la imagen suele centrarse en planos abiertos para demostrar la posición de los personajes en el mundo y primeros planos cortos y cerrados que aprovechan al máximo la expresividad del dibujo para demostrar desde las emociones más inhumanas de desesperación en los personajes más abstractos posibles hasta la felicidad más pura e inocente. Obras que no hablan de nada hasta que miras atrás y te das cuenta de todo lo que han contado. Historias horribles y personales de personajes viviendo sus últimos días, ya sea de forma figurada o en algunos casos literal.